¿Alguna vez usted ha oído de Adán? A propósito, Adán fue creado por Dios, no viene de la evolución. Vamos al primer versículo de la Biblia que aparece por lo general en casi todas las Biblias. Y ahí Dios pone su sello. Los versículos van a estar apareciendo en la pantalla. Dice así la palabra de Dios, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo destruye los fundamentos o los grandes fundamentos de las filosofías humanísticas. Entre algunas de ellas, el ateísmo, porque dice Dios. La evolución, porque dice creó Dios. Dios creó todo. No es una evolución de unos mezcla de unos gases y todo eso, no. También destruye el concepto griego de la eternidad de la materia, porque dice en el principio creó Dios. Y también el existencialismo, porque Dios creó todo con un propósito. Y la palabra clave de este versículo es creó Dios. Ahí está el sello de Dios. Todo es creado por Dios. A propósito dice, en el principio creó Dios los cielos, plural, y la tierra, singular. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Y los puso en el Edén, en el huerto del Edén, con un propósito. El hombre fue creado y diseñado para glorificar a Dios. Dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, dice Dios, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de su nombre. Nosotros somos llamados del nombre de Cristo. Cristo es Dios. Y Él nos ha creado. Estamos en formación. Todavía tenemos defectos, estamos en formación. Pero llegaremos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por ejemplo, los peces fueron diseñados para vivir en el agua. Fuera del agua no pueden cumplir con el propósito, se mueren. Así el hombre fue diseñado para glorificar a Dios y no puede llegar a su plenitud si no está cumpliendo con el propósito por lo cual fue creado, que es glorificar a Dios. Por eso algunos se sienten insatisfechos, incompletos, vacíos, porque no están cumpliendo con ese propósito. Sería como los peces fuera del agua. Déjeme decirle lo que la Biblia dice acerca de esto. Dios creó al hombre, Adán, y de una de sus costillas formó a Eva. Ellos no tenían problemas, los problemas que tienen algunos de que si Dios existe o no. Platicaban cara a cara con Dios. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron al mandato de Dios. Ese mandato de Dios está en Génesis 2:16, que les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y como los niños, ¿qué pasó? Fue y comió del que no se debía. Es como los niños, le dicen, ¿sabes qué, hijito? Mira, de todo esto puedes comer, pero de esto no, porque te hace mal. Esto pica. ¿Y qué hace el niño? Va y agarra del que no debe de comer. Le dices al niño, mira, puedes jugar en el patio, en el jardín, en la sala no, porque vas a quebrar algo. Y allá anda el niño jugando con la pelota en la sala. Así es el hombre, hermano.
Así es el hombre. Él hizo, ¿qué hizo? Comió del árbol del fruto prohibido y fue destituido, expulsado del paraíso del Edén, de la gloria de Dios. Por eso en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice todos, esos todos los incluye a usted y a mí. No, es que yo casi no he pecado, porque hay quienes. ¿Usted qué cree que se necesita para ser un asesino? Mata uno y eres un asesino. No, es que hasta que lleve como 10, no. Mata uno y lo andan persiguiendo por asesino. Si es un robacoches, róbese un carro y es un robacoches. Así es, si comete usted un pecado, es un pecador, no hay vuelta de hoja. Y dice que todos hemos pecado, ¿verdad que sí? Y esto, como dije, lo incluye a usted y a mí. Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto. Sin malos vecinos, sin drogas, sin malas influencias, sin internet, sin celular, sin delincuencia organizada. Es más, sin suegra y sin hijos. ¿Y qué pasó? Desobedeció. Desobedeció a Dios. Dios nos creó indiscutiblemente. No venimos de la evolución, pero todos desobedecimos a Dios. Por tanto, como Adán, fuimos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y en esta condición no podemos cumplir con el propósito por lo cual Dios nos ha creado. Y así como Adán recibió un pago o una consecuencia por su pecado, nosotros también recibimos un pago por nuestro pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el pago por el pecado? La muerte, separación. Por eso Adán fue separado de Dios. La muerte en la Biblia no quiere decir dejar de ser, porque todos, si es que Cristo no viene antes, vamos a morir. Dice, habla de la separación de Dios, por eso fue expulsado del Edén. Ya después de eso no puede platicar cara a cara con Dios. Fue destituido de la gloria de Dios. Como Adán, cuando pecó, ¿qué pasó? Él siguió vivo. Murió espiritualmente, pero siguió vivo. Así nosotros pecamos, pero seguimos vivos. Pero estamos muertos espiritualmente. No nos podemos relacionar con Dios. Porque Dios es espíritu y busca que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y después de esto, el hombre empezó a deteriorarse, a morir. A propósito, el hombre fue creado para vivir eternamente. Pero por causa del pecado vino la muerte. Por eso el pago del pecado es la muerte. Ahora, a propósito, ¿cuántos pecados fueron los de Adán? Uno. ¿Nosotros cuántos llamamos? Montones y montones. ¿Y cuál es el pago que merecemos? La destitución de la gloria de Dios, muertos a la gloria de Dios. Y por eso dice la segunda parte de Romanos 6:23, que ahí está todavía. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva es un regalo. Dios tiene un regalo para usted, en especial para usted que ha sido invitado en esta todavía mañana, que es la vida eterna, y esa vida está en Cristo. Dice que la vida está en Cristo. Voy a poner un ejemplo, como dijo aquel, nomás tengo una mano. Vamos a suponer que yo le quiero regalar este billete, es verde, pero ese billete representa la vida eterna.
y está dentro de la Biblia, en Cristo. ¿Qué tendría usted que hacer para recibir el regalo, para recibir el billete? Tomar la Biblia, recibir la Biblia, porque ahí adentro viene el billete. Así, dentro de Cristo está el regalo que es la vida eterna. Ahora, ¿cuánto tiene que pagar usted por un regalo? Nada, pues si no, no es regalo, ¿verdad? Y es un regalo que Dios tiene para usted. Ahora, el hombre ha caído, ha pecado, pero Dios en su infinita misericordia nos amó y nos sigue amando. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto fue el amor de Dios, y es hasta ahora, por toda la humanidad, que dio a su Hijo para morir por nosotros. La pregunta es, ¿usted daría a su Hijo para morir por los pecadores? ¿Para los que le aborrecen? ¿Para los que le niegan? Fíjese la magnitud del amor de Dios. Dio a su Hijo por nosotros. Aunque muchas veces nosotros en alguna vez rechazamos a Dios y otros lo siguen rechazando. Pero Dios sí lo hizo por nosotros. Debido a que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, está condenado a una muerte eterna. Por eso Dios envió a su Hijo para pagar el precio de nuestro pecado, es decir, morir por usted y por mí. Pagó la muerte que le tocaba a toda la raza humana. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Muchos éramos tremendos, otros todavía son, ¿verdad? Y aún así Cristo murió por nosotros. Ahora, déjeme decirle que no toda la raza humana acepta este sacrificio. Dicen aceptarlo, pero con sus hechos lo niegan. Dios en su providencia sabía que ningún hombre podría pagar su pecado. Por eso Cristo murió por nosotros para pagar nuestros pecados en la cruz. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, esa es la condición cuando rechazamos a Dios, muertos en delitos y pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Él pagó el precio, la muerte que nos tocaba a nosotros, Él la llevó. Y por eso dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y fíjese lo que dice, el que no cree, el que en Él cree no es condenado. O sea, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. No más falta que se cumpla el tiempo. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La clave es creer. Ahora, ¿qué es creer para Dios? No es decir, no, para decir, yo puedo decir muchas cosas. Creer para Dios implica obediencia. Creer en Cristo implica reconocerlo como mi Salvador y Señor. Fíjese lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí se rompe aquello, se destruye aquello, que es que todos somos hijos de Dios, todos, ¿quién sabe?
Sí somos creados por Dios, indiscutiblemente, pero por nuestro pecado quedamos separados de Dios. Pero no todos lo reciben. Yo puedo creer sin recibir, pero no puedo recibir sin creer. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una enfermedad de muerte. En realidad el hombre tiene una enfermedad de muerte. Y sé que voy a morir por esa enfermedad. Pero sé que hay un doctor muy bueno. No se le da a uno muerto. O sea, todo lo sana. ¿Usted cree que nada más por creer que ese doctor es muy bueno, por eso me voy a salvar? No. Tengo que ir con el médico, con el doctor, consultarle y recibir el medicamento, porque si nada más voy, consulto y no me tomo nada, pues quedo igual. Tengo que recibir el medicamento. Así es con Cristo, no solo basta con creer, hay que ir a Él, consultarle qué es lo que Él dice y recibirle en mi corazón. Y entonces sí voy a ser sanado del pecado, de las consecuencias del pecado. O sea, recibirle por creer. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo voy a repetir. Aquí son palabras textuales de Cristo Jesús. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. No está hablando de una puerta literal, está hablando de la puerta de su corazón y le está llamando. Y dice, si alguno oye mi voz, ¿qué es esto? La Biblia, la palabra de Dios, la voz de Dios. Si alguno oye mi voz, oye la palabra de Dios y abre la puerta, entraré a él. Este es un cristiano, hermanos. El que tiene a Cristo Jesús en su corazón, porque atendió a la voz de Dios. Y por eso estamos poniendo los versículos para que usted vea que no hay truco. Es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. Y Él está llamando. Y si usted abre la puerta, dice, entraré a Él. Dice, cenaré con Él y Él conmigo. Esta es una costumbre oriental que se tenía en aquellos tiempos, que cuando alguien invitaba a alguien a su casa a cenar era porque quería tener una comunión muy estrecha. Ahorita cuando de repente haces una carne asada y te llegan gente que ni has invitado, ¿verdad? Pero antes era eso. Por eso habla de esto. Esto nos enseña que a Cristo hay que recibirle, creerle de corazón, o sea, genuinamente. Esto es no solamente decir yo creo, mostrarlo con mis hechos que tengo a Cristo. Por eso dice Romanos 10, 8 al 10. Dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es, Pablo? Porque Pablo es el que escribe esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Le gustaría a usted confesar con su boca y recibir a Cristo en su corazón? Por eso a Cristo hay que recibirle en el corazón como sello de que creí genuinamente, porque en Él está la vida eterna, en Él está la salvación del juicio de Dios, de nuestros pecados, y así poder cumplir con el propósito por cual fuimos creados, que es glorificar a Dios.
¿Le gustaría a usted recibir a Cristo Jesús en su corazón? Déjeme por último mostrarle unas verdades bíblicas absolutas. Solo en Cristo hay salvación. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Repito, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice Dios en su palabra. Hay un solo mediador. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único mediador. Cristo es el único camino al cielo. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No dice a través de mí, sino por mí. Porque muchos nos preguntamos, pues ¿cuál será el camino? ¿Cuál será la verdad? ¿Cómo llegamos a Dios? Ahí lo dice bien claro, más claro ni el agua. Por eso en 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día para usted en especial que nos visita. No es casualidad que usted esté aquí. Dios lo trajo para que oyera esto, para que recibiera el regalo de la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿qué hará usted? ¿Rechazará o recibirá a Cristo? ¿Y sabe qué? Que hoy usted tomará una de estas dos decisiones, quiera o no quiera. Porque Dios es el que está hablando a su corazón, está tocando la puerta de su corazón. ¿Confesará con su boca a Cristo y creerá en su corazón para recibirlo? ¿Qué hará usted con esto? ¿Endurecerá su corazón como dice Hebreos 3:7? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Usted está oyendo la voz de Dios, no la del hombre. Yo solo soy un instrumento. Usted ha oído la voz de Dios, ha oído la palabra de Dios, ha oído la Biblia. ¿Endurecerá su corazón o lo recibirá por creer? ¿Qué hará usted? Ser indiferente es rechazar. No hay vuelta de hoja. ¿Es sí o no? Sí separa el no. No, indiferencia separa el sí. No hay es que yo soy tutti frutti. No, no existe eso para con Dios. O Dios es sí o no. ¿Sabe usted que en esta vida, en este mundo, solo hay dos tipos de personas? Los blancos y los negros. No, eso no estamos hablando de eso. Y dije eso para contrarrestar, no es menospreciar. Primera de Juan 5:11 dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y aquí viene, el que tiene el Hijo, tiene la vida eterna. Se trata de tener. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Lo digo yo? Dice Dios. Se trata de tener, de recibir y no solamente de creer. ¿De cuál tipo de persona es usted? ¿El que tiene al Hijo o el que no lo tiene? Júzguese a usted mismo.
Ah, es que no lo tengo, estoy perdido. No. Dios tiene un regalo para usted que es la vida eterna. Hoy es el momento de tomar decisiones y como dije, usted de una u otra forma va a tomar una decisión. O tendrá el hijo o no lo tendrá. O recibirá o rechazará. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿El que tiene o el que no lo tiene? A usted, amigo o amiga que nos visita. No es casualidad que usted esté aquí. Dios lo ha traído para que escuche la palabra de Dios. ¿Qué decisión tomará? ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo en su corazón? ¿Confesará con su boca y creerá en su corazón para recibirlo? ¿Qué decisión tomará? ¿Quisiera usted abrir las puertas de su corazón y recibir a Cristo? Recuerde, solo hay dos tipos de personas en este mundo, el que tiene y el que no tiene. No hay vuelta de hoja. ¿Qué decisión tomará usted? Es momento de tomar decisiones. Solo en Cristo hay salvación. Él es el único camino, Él es la verdad y es la vida eterna. No hay otro. Es el único mediador. Solo en Cristo hay salvación. Y Él está tocando a la puerta de su corazón. ¿Abrirá usted la puerta para que entre usted y quede para siempre en usted?